Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hace y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo, o Jesús, cuando vino a este mundo, porque Jesucristo fue después que estuvo crucificado, ¿no? Cuando Él vino a este mundo, vino como hombre, vino como un ser humano. Por eso fue engendrado en el vientre de María, aquella virgen que vivía en Belén. Pero Él se crió como uno de nosotros, ¿no? Fue un bebé, fue un niño, fue un chico, un adolescente, un joven, un hombre. Cuando Él vino a la tierra no vivió en un palacio, no vivió en un lugar alto en la montaña para que todos los vean, no se paseaba Él en los carruajes, como hacen hoy los reyes de la tierra, o algunos de los nuestros también, porque hay algunos de los nuestros que si no tienen su 0 kilómetro último modelo o su avión particular creen que no llegaron a donde tenían que llegar. Allá ellos, no, cada uno hace de su vida lo que le parece. Pero acá la Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasará. Y cuando el Señor entró al río Jordán para que lo bautice Juan el Bautista y salió de ahí, estuvo 40 días, en el desierto, dice la palabra. Y fue tentado por el enemigo, y cuando el enemigo se le presentó, le dice, si postrado me adorares, te daré todo lo que me dieron a mí, este reino. Y él dijo, no, al Señor solamente servirás. Era un hombre que lo rechazaba. Sí que era un hombre extraordinario, un hombre diferente a todos, ¿no? Porque él vino con una misión. Creo que fue el único hombre sobre la tierra que sabía lo que tenía que hacer, que sabía cómo y cuándo y por qué iba a morir. Y lo hizo por amor a todos. Pero primero tuvo que aprender, tuvo que bajar de su trono en el cielo y hacerse hombre, porque realmente tal vez quería saber por qué los hombres somos tan malos, ¿no? ¿Por qué desobedecemos tanto? ¿Por qué no queremos entender las cosas que Dios nos dice? Y así lo hizo. Y creo que su alma se fue llenando de tristeza, ¿no? Pero iba a seguir caminando, se juntaba con toda clase de gente, lo criticaban por eso. Pero él vino para eso, para el perdido. Él dijo en su palabra que no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Y le agradezco porque dentro de esos pecadores estuve yo. Y sigo siendo pecador, aunque hoy es diferente porque uno se da cuenta de su falta y enseguida le puede pedir perdón a Dios y en el instante somos nuevamente restaurados. Pero el pecado es lo que hace mal a la humanidad, ¿no? Dios, a través de Jesucristo, nos perdona todos nuestros pecados cuando lo aceptamos a Él. Y después, cuando vamos entrando en el camino de Él y empezamos a leer su palabra y no la ponemos por obra, como dice aquí, empezamos a juntar de vuelta los pecados en nuestra nueva vida, porque nosotros experimentamos un nuevo nacimiento al aceptar a Jesús, porque es una nueva vida totalmente diferente. Y cuando nosotros empezamos a leer la Biblia nos damos cuenta de que los mandamientos, los preceptos, la ley, no fue abrogada, dijo Jesús. Él vino a cumplir. Y al cumplir esa ley, fue poniéndole la mano a los enfermos, sanándolo, reprendiendo a los demonios, dándole vista a los ciegos, haciendo caminar a los inválidos. Y todo lo iba cargando en su cuerpo mortal, ¿no? Porque Él dice en la palabra, el Señor, en Isaías, que Él cargó nuestras enfermedades.
que por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga que Él tuvo en la cruz cuando lo llevaron al Calvario, después de tanta paliza que le pegaron con esos látigos. Y uno puede llegar a pensar, ¿no? Como muchos, a veces hablando, ¿por qué será que pasó eso? Pasó porque estaba escrito que un hombre tenía que dar la vida por nosotros. Y como hombre Él tuvo que ser liberado por el Padre y dejar que el hombre hiciera lo que hizo con Él, ¿no? Porque Él le dijo a Pedro, yo puedo decirle al Padre que me mande a los ángeles, me mandaría un montón, unas legiones de ángeles para que me defienda. Sin embargo, Él siguió hasta el último momento, acá, cuando entregó el Espíritu en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, ¿no? Y otra de las gran cosas que dijo es, perdónale, Padre, porque no saben lo que hacen. Y sí, a veces nosotros nunca sabemos lo que hacemos. Y cuando estamos en su camino, a veces erramos por no poner nuestros ojos en su palabra, en buscar las enseñanzas de Jesús, en buscar en el Antiguo Testamento las leyes de Dios, los mandamientos, los preceptos. Que hay que ponerlo por obra, no solamente hay que leerlo, hay que ponerlo por obra día tras día, buscar la forma. Con la ayuda de Dios, por supuesto, solo no lo podemos hacer. Y Él dijo que había que cumplir, Él lo cumplió. Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Y no es tan difícil, porque en 1 Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que se puede cumplir, pero siempre con la ayuda, ¿no?, del Espíritu Santo, con la palabra del Señor, y tener esa fe inquebrantable en lo que Él hizo, en Dios mismo, en el Dios Padre. Lamentablemente hay muchos que hoy están perdidos a través de su desobediencia, ¿no?, de querer hacer lo que le parece, a pesar de leer, a pesar de estar al frente tal vez de un ministerio, arrastrando a la gente a cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere, ¿no? Están los grandes predicadores que predican de la prosperidad, lo único que saben hablar de la prosperidad. Y la mejor prosperidad que podemos tener nosotros es ser obediente a Dios. En la obediencia podemos ir conociendo a Dios y nos vamos a dar cuenta de su protección, de su amor, de su cuidado hacia nosotros. Nunca nos faltará nada, porque Él está siempre. Si los gobernantes del mundo se dieran cuenta, ¿no?, como dice allá por Deuteronomio, que el rey tiene que tener un ejemplar de la palabra para leerla todos los días, para saber cómo es todo esto, por supuesto que sería diferente. Cuando le preguntaron al Señor, antes de partir al cielo, cuándo iba a pasar las cosas, que Él hablaba, ¿no?, cuándo iba a restituir todas las cosas y cuándo iba a ser su venida. Entonces Él les dijo que solamente está en la potestad del Padre esas cosas. Porque si Él las supiera, nos los diría a nosotros, a través del Espíritu, porque Él es nuestro amigo, dice la palabra, además de nuestro Salvador. La palabra está escrita hace ya miles de años, después se encuadernó, después la tenemos nosotros, pero hubo alguien que lo hizo, que fue Dios, ¿no?, a través de su Espíritu, iluminando a los hombres, porque ningún hombre pudo hablar las cosas que hablaba acá la palabra. Por eso cuando Jesús hablaba en su tiempo y le abría las escrituras y daba consejos y hablaba de esta manera, todos decían, ¿qué tendrá este hombre que sin tener letra mira las cosas que dice? No tenía estudio, a lo mejor tenía, no sé, habrá ido a la escuela para poder leer y escribir, no sé, pero no era ningún potentado, no tenía ningún título del mundo, ¿no? Y a veces aquellos que no tenemos título nos hacen creer de que no tenemos derecho, ¿no? Me pasa a mí, por ejemplo, que mi oficio es albañil y te miran de reojo porque creen que no tenés derecho a nada, porque si no hiciste seminario, si no tenés un diploma colgado en tu casa de que saliste de tal o cual seminario que te enseñó tal o cual hombre, para ellos no sos nada, pero yo no necesito que me enseñe un hombre, yo necesito que Dios me enseñe. Y eso lo he hecho durante estos últimos casi 40 años de mi vida. Porque Él es mi profesor, Él es mi maestro, Él es mi guía, porque en su palabra está escrito que el Espíritu Santo es el mejor maestro.
Si usted puede creerlo, si usted puede creer que Dios le está enseñando, si usted quiere, lo va a hacer. Porque Dios no miente. Dios no es un Dios de madera, no es un Dios de yeso, no está colgado en la pared en un crucifijo. No, Él es real, real. No está en silla de ruedas, no está en un geriátrico, como le digo muchas veces. No tiene arteriosclerosis. Él es un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que está en todas partes. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Por la desobediencia del hombre, por el pecado que existe. Porque aquel que tiene un puesto en algún gobierno se cree que es dueño de todo y se lo lleva para su casa las cosas, ¿no? Algunos las ponen en el banco, las llevan a otros lados, pero no se dan cuenta que nunca les pertenece. Lo que a nosotros nos pertenece como dinero, como fortuna que podamos tener, es lo que podemos tener cada día en nuestro bolsillo. Lo demás es para que lo usen otros y otros hagan su negocio con nuestra plata. En esta mañana yo lo aliento a que usted pueda seguir leyendo de la palabra de Dios y creyendo y sabiendo que tenemos un Salvador que es Jesucristo, que Él nos aconseja, como dice acá la palabra, ¿no? Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Quiere decir que la ley está vigente, como cuando por primera vez la recibió Moisés en el monte de Sinaí. ¿Cuál es la ley? Y tiene mucho tiempo usted si quiere para enterarse. Tiene toda la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para leer, para entender, para interpretar. Pero siempre hágalo a través del Espíritu Santo, no a través de los hombres. Los hombres lo van a conducir porque Dios puso maestros de su palabra para que encaminen a los que recién llegan. Pero siempre tengas presente esto, que es el Espíritu Santo el que tiene que enseñarles, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios no miente. Dios jamás le va a mentir. Yo se lo digo, yo sé lo que le digo. Jamás lo va a llevar por un camino y después lo va a querer desviar y le va a querer enseñar otra cosa. Eso hacen los hombres. Eso hacen aquellos que creen que son iluminados, entre comillas. Dios no miente. Dios no acepta cohecho, que es el soborno, ¿no? Dios ya escribió sus palabras, ya Él hizo todo, absolutamente todo por nosotros. Y lo cumplió cuando en el Calvario su Hijo entregó el Espíritu. Y si Él no hubiese ido al Calvario, yo no estaría hoy acá. No estaría tratando de que usted entienda lo que es la palabra de Dios. Ni estaría como humano, porque las promesas que había escritas antes eran para su pueblo, para el pueblo de Israel. Y a través de Jesucristo hoy la recibimos nosotros. Por eso usted tiene que parar un poco. Pare un poco, no corra tanto. Fíjese lo que está haciendo, fíjese dónde está congregado, con quién se junta. Trate de juntarse con hermanos que le hablen de Dios, con hermanos que hablan la palabra, con hermanos que usted ve que estudian la palabra de Dios. Con ellos júntese y juntos abran la Biblia en su casa o en el parque o en la plaza, donde quiera, y mediten la palabra de Dios. 1, 2, 3, 4, 10, 1000 hermanos. Quiera Dios que sea así. Porque es la palabra de Dios la que nos hace libre, porque ahí nos muestra a nuestro Salvador y nos muestra a un Dios santo, puro y verdadero. Él es santo, 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 3 veces santo. No hay sombra de variación en Dios, porque Él es luz. Así que en esta mañana le agradezco a Dios por tener este privilegio, ¿no?, de poder a través de las redes mandar este mensaje, sin propaganda, sin decirle mi nombre, sin decirle quién soy. Usted escuche y analice. Y algún día tal vez nos vamos a poder encontrar en algún lado. Por ahora Dios me da permiso para poder hablar de su palabra. Pero en esa palabra nos habla de un Salvador, de alguien que dio la vida por nosotros, de alguien que está preocupado y alguien que está triste, sentado en su trono después de todo lo que hizo por la frialdad que tiene su pueblo. Que Dios los bendiga.